la víspera de una Navidad como ninguna otra, bajo un cielo estrellado y una luna que iluminaba apenas el camino, comenzó mi viaje más inesperado. Mi nombre es Elena, y lo que viví en esa fría noche de diciembre, en una carretera que creía conocer, transformó mi visión del mundo y de mí misma. La carretera, envuelta en la oscuridad de la noche, se convirtió en mi guía hacia lo desconocido, un lugar donde la realidad se entrelaza con pesadillas, y los miedos más profundos toman forma. Una autopista que no estaba en ningún mapa, un camino que desafiaba toda lógica y razón. Frente a mí, una figura enigmática, perdida en su propio mundo de sombras y susurros. Sus palabras, un eco en la inmensidad de la noche, me advirtieron del camino equivocado que había tomado. Pero era demasiado tarde. Ya estaba atrapada en su hechizo. En esa noche, enfrenté mis miedos más oscuros, mis dudas, y las verdades que había evitado durante tanto tiempo. La autopista al infierno no era solo un lugar de terror, sino un espejo de mi alma, un desafío para enfrentar lo que me atormentaba y encontrar el camino de regreso a la luz. Esta es mi historia, un viaje a través de la oscuridad para encontrar la luz. Una víspera de Navidad que nunca olvidaré, en la autopista que me llevó al infierno y de regreso. La autopista al infierno, víspera de Navidad. Nunca imaginé que mi peor pesadilla comenzaría en una fría víspera de Navidad, en una autopista que conocía como la palma de mi mano. Me encontraba conduciendo de regreso a casa después de un turno largo en el hospital. La carretera estaba tranquila, una rareza bienvenida considerando la fecha. Decoraciones navideñas brillaban en las casas a lo largo del camino, pero mi mente estaba en otro lugar, perdida en pensamientos de descanso y un merecido día libre. De repente la radio del auto, que había estado tocando clásicos navideños, empezó a emitir un sonido estático. Fruncí el ceño, golpeando el tablero con frustración. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. La estática de la radio dio paso a una voz distorsionada, casi demoníaca, que decía algo ininteligible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté cambiar la estación, pero la radio parecía tener vida propia. Apagué el dispositivo buscando un respiro del inquietante incidente, pero la tranquilidad fue efímera. Miré hacia adelante y vi algo en la carretera. Una figura que parecía estar parada justo en medio de mi carril. Pisando el freno, el auto derrapó ligeramente sobre el pavimento helado antes de detenerse a unos metros de la figura. Era una mujer, vestida con ropas desgastadas, su rostro oculto por el cabello enmarañado que caía sobre su cara. Bajé la ventanilla, preocupada. ¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda?, pregunté, intentando ocultar el temor en mi voz. La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran de un negro profundo, sin brillo, como si toda la vida hubiera sido drenada de ellos. «Estás en el camino equivocado», dijo con una voz que sonaba como un susurro y un grito al mismo tiempo. Antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento helado barrió el lugar, y cuando miré de nuevo, la mujer había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No sabía si lo que había visto era real o producto del cansancio. Decidí que lo mejor sería seguir conduciendo. Encendí el auto y continué por la carretera, intentando convencerme de que había sido una ilusión. Pero a medida que avanzaba, la sensación de que algo andaba mal crecía en mi interior. La carretera parecía diferente ahora, más oscura, más amenazante. La luz de la luna iluminaba el camino de una manera que parecía deformar los árboles y las sombras. Y entonces lo vi. Un letrero de carretera que nunca había visto antes, que decía «Autopista al infierno». Una risa nerviosa escapó de mis labios. «Esto tiene que ser una broma», murmuré para mí misma. Pero en lo profundo sabía que algo estaba muy mal. La carretera comenzó a serpentear de maneras imposibles, descendiendo en espirales que desafiaban la lógica. De repente, el auto comenzó a fallar. Las luces parpadeaban. El motor hacía ruidos extraños y el calor del vehículo se desvanecía, reemplazado por un frío glacial. Detuve el auto, mi mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Salí del vehículo, mi aliento formando nubes de vapor en el aire frío. La carretera parecía extenderse infinitamente en ambas direcciones, envuelta en una oscuridad impenetrable. Fue entonces cuando escuché los sonidos, lamentos distantes, cadenas arrastrándose, risas susurrantes que parecían venir de todas partes y de ninguna. Un miedo primordial se apoderó de mí. Estaba claro que esta no era una carretera común.
y que tal vez esa mujer había sido una advertencia de lo que me esperaba. Mi mente gritaba que corriera, que volviera al auto y encontrara una salida de ese lugar maldito, pero algo me detuvo. Una curiosidad insana, una necesidad de entender qué era esa carretera y por qué me había atrapado. Comencé a caminar, siguiendo la serpenteante carretera hacia lo desconocido. Los sonidos aterradores me seguían, cada vez más cerca. Las sombras parecían moverse, retorciéndose y bailando a mi alrededor. Después de lo que parecieron horas, llegué a una bifurcación en el camino. Una señal oxidada apuntaba en dos direcciones. Una decía, retorno a la realidad, y la otra, hacia el infierno. Mi corazón se detuvo un momento. ¿Era esto una prueba? ¿Una elección que determinaría mi destino? Elegí el camino hacia la realidad, anhelando escapar de esa pesadilla. Pero a medida que caminaba, la carretera se volvía más estrecha y más oscura. Los sonidos se intensificaron, y podía sentir manos frías y etéreas rozando mi piel. De repente, el camino se cortó abruptamente, dejando un abismo oscuro frente a mí. Di un paso atrás, temblando. No había salida por ese camino. Con un suspiro pesado me di la vuelta y empecé a caminar hacia el otro camino, hacia el infierno. Cada paso era una tortura, cada respiro un esfuerzo. La carretera se abría ante mí, revelando un paisaje que desafiaba toda lógica. Montañas de fuego, ríos de lava y figuras retorcidas que se movían entre las llamas. El calor era sofocante, quemando mi piel y mis pulmones. En la distancia, vi una figura que se destacaba entre las llamas. Era la mujer que había visto en la carretera, pero ahora su apariencia era diferente, más poderosa, casi regia. Se acercó a mí, sus ojos negros brillando con una luz infernal. «¿Por qué has venido aquí?», preguntó con una voz que resonaba como el trueno. Con voz temblorosa respondí: «Quiero entender. Quiero saber qué es este lugar y por qué estoy aquí». La mujer sonrió, una sonrisa que contenía 1000 secretos. «Este lugar es un reflejo de tus miedos, tus dudas, tus pecados. Todos tenemos un camino en esta autopista, un viaje hacia la comprensión de nuestras propias sombras». Miré a mi alrededor, comprendiendo poco a poco. «¿Y cómo salgo de aquí? ¿Cómo regreso a mi mundo?». «Eso depende de ti», dijo ella. «Debes enfrentar lo que te trajo aquí, aceptar y aprender. Solo entonces encontrarás el camino de regreso». La figura se disolvió en el aire caliente, dejándome sola en medio del infierno. Entendí que esta era mi prueba, mi batalla. Cerré los ojos, respiré profundamente y me enfrenté a mis miedos, a mis errores, a todo lo que había evitado durante tanto tiempo. Cuando abrí los ojos, la escena había cambiado. Estaba de nuevo en la carretera, pero esta vez la ruta era clara. Con pasos firmes, caminé hacia adelante, sintiendo cómo la carretera me llevaba de regreso, alejándome del infierno y acercándome a la realidad. Vi mi auto a lo lejos, intacto y esperándome. Al llegar me giré para echar un último vistazo a la carretera, pero ya no había nada allí, solo la noche fría y una carretera normal. Me subí al auto y conduje hacia casa, sintiéndome diferente. Algo en mí había cambiado, había crecido. Sabía que esa noche de Navidad no era solo una historia de terror, sino una lección, una oportunidad para enfrentar lo que había dentro de mí y salir más fuerte. Al llegar a casa el mundo parecía diferente, como si yo hubiera cambiado y, conmigo, mi percepción de todo. Las luces de Navidad ya no eran solo decoraciones, brillaban como símbolos de esperanza y renovación. Me senté en mi sala de estar, aún con la chaqueta puesta, reflexionando sobre la experiencia surrealista que acababa de vivir. La radio, que había estado en silencio desde que salí del coche, de repente cobró vida. Esta vez, en lugar de estática o voces distorsionadas, tocaba una canción de Navidad suave y familiar. Una sensación de paz me inundó, una paz que no había sentido en mucho tiempo. Los días siguientes fueron una mezcla de normalidad y profunda reflexión. Regresé al trabajo, compartí momentos con amigos y familia, pero algo en mí había cambiado. La experiencia en esa carretera infernal me había enseñado a valorar mi vida, a enfrentar mis miedos y a apreciar cada momento. Una parte de mí quería creer que todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio y el estrés, pero en mi corazón sabía que era real. Había tocado algo fundamental, algo universal.
No pasó mucho tiempo antes de que me encontrara con la mujer de nuevo. Esta vez fue en un sueño, pero su presencia era tan poderosa como aquella noche en la carretera. Estaba en un campo cubierto de nieve, bajo un cielo estrellado. Ella se me acercó, su rostro ahora calmado y sereno. «Has aprendido bien», dijo con una voz suave. «Pero recuerda, la carretera siempre estará allí, y tu viaje no ha terminado. Cada día es una oportunidad para enfrentar lo desconocido y crecer». Desperté de ese sueño sintiendo una claridad que nunca antes había experimentado. La vida era un camino con muchas autopistas. Algunas llevaban al infierno, pero otras llevaban a lugares de belleza y comprensión. Yo había elegido mi camino, y estaba dispuesta a seguirlo, donde quiera que me llevara. Esa víspera de Navidad había sido más que una noche de miedo. Había sido un punto de inflexión en mi vida. Desde entonces, cada vez que veo una carretera solitaria o escucho el viento aullar, recuerdo esa noche y la lección que aprendí. La vida es un viaje, y a veces, para encontrar nuestro camino, debemos perdernos primero. La autopista al infierno no era solo un lugar, era un estado de mente, un desafío para enfrentar lo que más tememos y salir al otro lado más fuertes y sabios. Y así, mientras las luces de Navidad parpadean en la noche fría y las estrellas brillan en el cielo invernal, sé que estoy en el camino correcto, un camino de crecimiento, comprensión y, lo más importante, de esperanza.